Bueno, finalmente el tema previsional se coló en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Se había dicho de que no había absolutamente nada en el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, aparecieron ahí algunos párrafos diciendo de que se iban a poner en revisión los llamados regímenes especiales, sin ningún tipo de aclaración a quienes se referían, y como recientemente ya se había modificado tanto el régimen del Poder Judicial como de los diplomáticos, bueno, muchos pensaron de que estaba ahí en la picota docentes y docentes universitarios. Rápidamente el gobierno tuvo que aclarar que no y salir a decir que nuevamente iban a ser modificados, que iba a haber cambios tanto en el régimen de jubilación de diplomáticos como del Poder Judicial, sin precisar los cambios, porque en el 2020 hubo una reforma de esos sistemas, bueno, poniéndolo o actualizándolos o acercándolos al régimen general. Evidentemente los jueces y diplomáticos tienen jubilaciones más altas porque también sus salarios son más altos. Por lo tanto, no se sabe bien en qué podrían llegar a consistir los cambios en el sistema de jueces y diplomáticos, y además que la incidencia que esos regímenes tienen en el previsional total es muy reducida, porque estamos hablando de aproximadamente en total entre ambos sistemas unos 8.000 jubilados. Si bien se trata de montos muy pero muy altos de jubilación, bueno, 8.000 personas sobre un universo de 8 millones de jubilados y pensionados, bueno, no mueve mucho, me parece, el amperímetro del gasto general. Es muy probable que al salir a la luz que podía llegar a ser el régimen de docentes y docentes universitarios, eso provocó una reacción en especial en esos gremios, y el gobierno tuvo que bueno, emparchar un poco la cuestión y decir que se refería exclusivamente al Poder Judicial y al servicio diplomático, cuya, vuelvo a señalar, su incidencia en el total del gasto previsional es muy pero muy bajo. De todas maneras, lo que hay que señalar es que el tema previsional va mucho más allá de la cuestión previsional. ¿Por qué motivo? Porque cuando uno mira el nivel de evasión que tiene el sistema, hay 20 millones de población activa y aportan 12 millones, o sea, hay 8 millones que no aportan, por la informalidad, por el desempleo, porque las empresas no hacen los aportes, con lo cual se genera un problema muy pero muy serio, y es que esa masa de gente, cuando llega o se aproxima a la edad jubilatoria, bueno, se plantea una crisis muy pero muy fuerte, individual y social, de gente que no va a poder jubilarse. Y entonces ahí aparecen los llamados parches. ¿Qué son los parches? Bueno, por un lado la moratoria, distintas medidas que se toman para que generen muy pocos aportes, jubilar en un sistema que es un sistema contributivo. ¿Qué significa un sistema contributivo? Es que se financia con los aportes de los activos. Si esos aportes no ingresan y después hay gente que se jubila sin tener plenamente esos aportes, hay ahí un agujero de orden previsional o fiscal que alguien lo tiene que pagar, y bueno, y eso engrosa el déficit fiscal. También está el hecho de que se hacen reducciones a las contribuciones patronales, esto ya desde la época de Cavallo, y se acentúa en el último periodo porque cada vez que hay alguna dificultad en un sector de la economía o en algunas empresas, o ahora por la pandemia en el sector de salud, el gobierno dice, bueno, se exime del pago de las contribuciones patronales o se reduce el pago de las contribuciones patronales para esos sectores. Entonces es menos dinero que ingresa en el sistema previsional. El problema que se plantea es, si es necesario ayudar a esos sectores o a esas empresas, ¿por qué tiene que estar a cargo del sistema previsional? El sistema previsional no tiene como finalidad auxiliar a las empresas. Para eso hay otros sistemas y no es el previsional. El previsional tiene que cuidar fundamentalmente
la sostenibilidad del sistema y los saberes de los jubilados y de los pensionados, cosa que sabemos muy bien que se deterioraron muy firme, en especial en los últimos años, 2 años y un trimestre en el gobierno de Mauricio Macri con una caída del 19,5%, y luego vinieron los decretos de Alberto Fernández que fueron diferenciados y que castigaron en forma adicional a lo que se había ya deteriorado con Mauricio Macri para las jubilaciones medias y más altas. Ese sector, jubilaciones medias y más altas, en 3-4 años ha tenido una caída del 30%, así como ustedes están escuchando. Estos son los números oficiales que surgen con toda claridad por el hecho de que esos sectores medios y haberes más altos no tuvieron las compensaciones de los bonos que sí tuvieron las jubilaciones mínimas. Entonces estamos frente a un problema muy serio. Por señalar que el día jueves se conoció una social, mejoró las condiciones o los requisitos para acceder a la prestación anticipada por desempleo de aquellos que tienen 30 años de aporte y le faltan 5 años para jubilarse. Recordemos, eso salió el año pasado, esa gente puede jubilarse con el 80% de lo que le correspondería en función de los aportes que tiene efectuados, y después cuando cumple la edad jubilatoria, 60 las mujeres o 65 los varones, ahí ya pasan a cobrar automáticamente el 100%. El tema que se planteó es que para reunir los 30 años de aporte se va a tomar en cuenta los periodos de la licencia por maternidad que hubieran tenido las mujeres y los periodos en donde el trabajador o la trabajadora estuvieron con licencia por la prestación por desempleo, o sea, estuvieron cobrando la prestación por desempleo, porque evidentemente tanto en un caso como en otro son ayudas que el tema previsional finalmente vamos a conocer con exactitud cuando todos tengamos acceso al entendimiento o ya al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, para ver si hay otras medidas ahí en discusión, si se corrige el compromiso respecto de los regímenes previsionales diferenciados, aclarando que se trata exclusivamente de diplomáticos y jueces, para poder tener un panorama claro de qué es lo que está en discusión en materia previsional con el Fondo Monetario Internacional. Gracias y nos reencontramos la próxima semana.